Hola, reciban un caluroso saludo. Es nuestro deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Dios me los bendiga. Gracias por participar de este servicio y que las palabras de hoy endulcen tu corazón y te den firmeza y convicción del propósito en esta tierra. Bueno, vamos a entregar este servicio al Señor y recuerda, si tú vives en Guatemala, acércate a uno de nuestros servicios presenciales de la Iglesia La Reunión. Será grato poder honrar y bendecir tu vida y por supuesto que será grato tenerte con nosotros. Bien, ahí donde estás, cierra tus ojos. Y le pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo descienda y hable, Señor, a nuestro corazón. Que tus palabras, Señor, sean como ese bálsamo, como ese rocío, Señor, que necesitamos. Y establece en nosotros, Señor, tu propósito. Recibe nuestra adoración en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Acompáñenme con este canto, medite en él y posterior vamos a entrar de lleno al servicio, a la enseñanza. Su amor me alcanzó, en la cruz por mí murió, mi pecado él llevó, con poder resucitó. Sigue siendo mi refugio, mi sostén. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Sin principio, sin final, esperanza sin igual, he perdido. En Jesús la salvación. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres
está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor, poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has venido, Cristo tú eres Señor. Puedes levantar tus manos y dile: Cristo, tú eres Señor, tú eres el Salvador, tú eres nuestro Dios poderoso. Te adoramos, oh Rey, te exaltamos. Digno eres de ser adorado. Con tus manos alzadas, puedes decirle: te adoramos, te exaltamos. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, oh Rey. Digno eres de ser adorado. Que Él pueda escuchar ese cántico que salga de lo profundo de nuestro ser. Te adoramos, oh Rey, te adoramos y te exaltamos. Digno eres, te adoramos, te exaltamos. Santo eres tú, santo, santo, santo eres tú. Digno eres. Adorado sea tu nombre, Señor, y digno eres de ser exaltado en gran manera. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios, por darnos la oportunidad de poderte adorar, exaltar y bendecir. Siempre yo provocaré que tú puedas ocupar un breve momento para poder adorar el nombre del Señor con tu voz, con tus palabras, con tu adoración, y que lo puedas hacer, si es en este momento, también en tu lugar apartado, en un lugar apartado, adorándolo siempre. Así, de esta manera, yo quiero seguir adorando y quiero orar por aquellas ofrendas que han llegado y que pues yo le pido a mi Dios que Dios bendiga la fuente de esos recursos y a las personas que las han depositado o han enviado a este ministerio, Padre. Yo bendigo, Padre, a cada uno por nombre, y en tu nombre, Señor, te ruego que tú te levantes como guerrero, que te levantes, Señor, como poderoso, y que seas tú, Padre Santo, quien guarde, bendiga, multiplique esa semilla. Y que en todo, Padre Santo, nunca les falta nada. Y que la protección sobre sus vidas sea siempre, Padre. Se levante tú como guardador de sus vidas. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Aleluya. Bien, vamos a entrar de lleno ahorita al tema, el cual tengo a bien compartir. Sabes que he comenzado esta semana una serie nueva que le he llamado Batallas Espirituales, donde he dado a conocer que, si bien es cierto que hay una guerra espiritual donde ya sabemos que el vencedor es Jesucristo y que Él venció en la cruz, y Él en la cruz pues exhibió públicamente. Dice que Él ahí nos muestra lo que va a suceder con Satanás y todos sus secuaces y todos sus demonios enviados, destinados a una muerte eterna.
Pero mientras que llega ese momento, hay batallas. Batallas donde este secuaz, este enemigo de nuestras almas, e inclusive él viene y él utiliza todas sus estrategias, todas sus artimañas para tratar de hacer caer, para tratar de hacer retroceder a los creyentes en Cristo Jesús. Si tú has caminado con el Señor y le has pedido que Él te bendiga, es muy probable que en la vida te sucedan batallas, sucedan cosas que a veces tú dices, ¿por qué a mí? Pero en todo esto yo lo único que te puedo asegurar es que el anhelo del Padre es que tú puedas salir victorioso y que en cada batalla tú sepas que hay un deseo de Dios de que nosotros conozcamos toda estrategia, todo estratagema, pero sobre todo toda buena virtud en nosotros para poder guerrear, batallar. Y por eso yo le he llamado que esto es como un arte, algo que requiere y obliga de disciplina, de detalle, de conocimiento, de, llamémosle, talento. Y todo esto no te convierte a ti en una persona que no eres digno de tomarlo, no. Todos somos dignos de ser preparados en esta guerra que lo he llamado como un arte. Incluso hay un libro muy famoso que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu, se llama el autor, donde él hace mención de la importancia de una estrategia en la guerra. Pero yo me voy a ubicar en lo que dice la Escritura con relación a la guerra espiritual. Y el Señor nos anima a que nosotros estemos conscientes que definitivamente hay una guerra, hay una batalla que vencer. Todos tenemos batallas diariamente, pero tenemos que estar conscientes. Y para poder dar a entender este verso, que es el que utilicé en el discipulado también, vamos a irnos a Joel capítulo 3, verso 9 y 10. ¿Por qué Joel? Porque Joel habla de cómo es que Dios rescató al pueblo hebreo o al pueblo de Judá, llamémosle, de Babilonia, y cómo es que sacó ese remanente para que volvieran a Israel. Pero ese mismo libro es una figura para los tiempos del fin. Inclusive Pedro, cuando dio su primer discurso, utilizó frases que hablaban sobre los escatos días, o sea, los últimos tiempos hablaba. Tiempos que creo que estamos viviendo nosotros. Y él utiliza en esas diferentes características de tiempos, él hace mención de estos versos que tenemos en nuestra pantalla, que dice así: preparaos para la guerra, despertad a los valientes, acérquense, suban todos los soldados. Yo te pregunto, ¿tú te estás preparando para esta guerra? ¿Estás despierto? ¿Tú que duermes? ¿Puedes ser llamado valiente? Pues agrupémonos, dice, y subamos como soldados. Tomemos nuestras armas, forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas, y diga el débil, fuerte soy. Ahí donde estás, repite conmigo, diga el débil, fuerte soy. Yo soy fuerte. Y en el nombre del Señor hoy te declaro que nosotros somos fuertes en todo sentido. Pablo, cuando quiso enseñarnos en esta carta hacia los de Éfeso acerca de la guerra que nosotros llevamos, él decía que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero él decía que tenemos que aprender a resistir y tenemos que estar equipados. Tenemos que estar vestidos.
Pero mire cómo en las palabras que él utiliza, donde le declara a este soldado de Jesucristo de cómo es que debe estar preparado. Entonces, dice así Efesios capítulo 6, 11 y 12. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Hay otras versiones que dice acechanzas del diablo. Aquí quiero detenerme un poco porque en este verso cuando dice revistámonos, quiere decir que sobre una vestidura hay que colocar otra. Y recuerda que aquel que conoce a Jesucristo como Señor y Salvador recibe una vestidura real, dándote como darnos el privilegio de aquellos que le conocen como hijo, los convierte como hijos de Dios. Y entonces somos vestidos con vestidos o coronados con la gloria del Padre, como hijos. Pero aquel que es hijo tiene que revestirse, tiene que prepararse, porque el que es hijo comienza una nueva etapa de batallas. Y cuando Pablo hace esta de que tenemos que estar revestidos de esta armadura, él dice qué tipo de batallas son. Entonces dice el verso 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, por supuesto que hay una guerra, pero es una guerra espiritual. Y para poder batallar en una guerra espiritual se requiere un arte, pero un arte, llamémosle así, inspirado por el Espíritu de Dios. Tal vez alguien me dice, yo soy militar. Sí, pero no podemos utilizar estrategias humanas, porque el enemigo sale con una estratagema o una maquinación espiritual. Tenemos nosotros que ser equipados en el Espíritu para poder vencer. Y cuando Pablo habla sobre estos en estos versos 11 y 12 de Efesios 6, de estar vestidos de la armadura de Dios, a partir del verso 3 empieza hablando de las características de la armadura. Habla del yelmo, que es como casco de la salvación. Habla de una coraza, o sea, una pechera. Habla de un cinto que está en los lomos. Inclusive habla de las sandalias. Habla inclusive del escudo de la fe y habla de la espada, que es la palabra, la espada del Espíritu, para poder. Entonces aquí nos habla de que es una armadura donde tenemos que estar equipados defensivamente, pero también ofensivamente. Pero cuando él termina de hablar de todas las partes de esta armadura, sigue diciendo en este verso que quiero que me acompañe en este momento. Sigue diciendo aquí, en el verso 18. Mire cómo dice. Dice así. Con toda, o sea, con todos estos, con toda esta armadura que hemos estado siendo investidos o revestidos, dice, tiene que ir acompañada con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. Orad en todo tiempo, en el Espíritu. Así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, entonces, esto es muy revelador porque da a entender que para poder nosotros batallar y poder tener llamémosla fortaleza, la autoridad espiritual, tenemos que ser personas
que manejemos esta arma poderosa que es clave en el arte de esta guerra, la oración. Que podamos nosotros tener claridad en que tenemos palabras que declaren lo que Dios necesita escuchar y súplica. O sea, mire, aquí tienen que ver que cuando dice con toda oración y súplica, orad. O sea que hay oraciones que van a ser tipo oratoria, pero hay oraciones que son de clamor, de súplica. Y de esta manera vamos a encontrar que que ahora vamos entendiendo el poder que tiene la oración, nos permite tener nosotros el arma secreta o una arma poderosa que Dios usa, el poder de nuestras palabras. Claro que sí. Dice 2 Corintios capítulo 10, verso 13 y 4 de esta manera. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son naturales, no son de este mundo, no son de esta tierra, sino tienen que ser poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿qué tipo de fortalezas está hablando? Entonces, mire lo que dice en este momento. ¿Por qué es tan importante que tú ahorita me acompañes con este entendimiento? Porque si ya sabemos que el arma secreta del Padre, que es un arte el manejarla, es el poder de nuestras palabras en la oración, en el clamor, en los decretos, tenemos que tener la seguridad de que lo que nosotros declaramos tiene poder. Nuestras palabras tienen poder. Y por eso dice, ¿cuáles son estas fortalezas? Toda esa fortaleza que se levanta dice entonces 2 Corintios capítulo 10, verso 5, son especulaciones, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. O sea que toda guerra comienza, ¿dónde? Con nuestra mente, con el poder de lo que nosotros confesamos. Por eso dice que el poder está en la boca. Por eso dice que no es lo que entra al cuerpo, lo que destruye al cuerpo, sino lo que sale de la boca de cada persona. Esto es lo que puede matar o destruir, porque de ahí salen las convicciones, las creencias. Aquel que ha logrado destruir estas fortalezas de cualquier tipo de especulación, ¿qué será que va a pasar? Destruyendo la desesperanza o todo razonamiento altivo, o sea, todas esas voces que te dicen cosas que van en contra de lo que dice el conocimiento o las promesas de Dios. De manera que podamos nosotros sujetar, poner en cautiverio, decirle, Señor, yo pongo delante de tu trono, yo le pongo delante de ti, Señor amado, todo tipo de pensamiento. Entonces, siendo así, podemos decirle, Señor, ayúdame a ser una persona que tenga esa palabra, esa espada, esa declaratoria, esas convicciones que emitan oraciones que lleven un cumplimiento. Como digamos, misión cumplida. Bueno, podríamos llamarle oración cumplida. ¿Cuál es el secreto de una misión cumplida? Aquel que logra dominar sus decretos, lo que él declara, lo que él pide, haciendo una oración eficaz.
y que podamos tener nosotros logros por esa oración eficaz. Tal como lo dice Santiago capítulo 5, 16. Dice así: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, por supuesto. Pero la oración eficaz, esta palabra eficaz es como la que pega en la diana al centro del tablero. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Cómo poder hacer oraciones eficaces? Yo pienso que no ha de ser fácil. Yo pienso que una oración eficaz inclusive pelea o a veces puede ir en contra a veces de la realidad que estamos viviendo. Si uno está viviendo en un mundo donde está con las deudas hasta la nariz y ya siente que ya la ahoga, ya se ahoga en ella, o problemas, o posiblemente una enfermedad, y ponerse uno a tratar de buscar oraciones eficaces diciendo yo soy sano, viendo la enfermedad, no ha de ser fácil. Pero esa es la batalla. La batalla es en que tú te aferres, tú tengas la convicción de que el Señor está contigo, de que Dios mora en ti, de que tú sepas de que tus palabras tienen poder, de que tus palabras pueden hacer mover el brazo de Dios. Acuérdate, dice que lo que atamos nosotros en esta tierra, ata lo que está en el cielo. Que tú puedas declarar cosas que posiblemente van en contra de nuestros, llamémosle nuestra realidad. Pero te puedo asegurar que si va alineado a los pensamientos de Dios, es como nosotros tener sus propios pensamientos. Si van alineados conforme a los caminos de Dios, es que nosotros estamos caminando en los caminos de Él. Entonces, pues sí podríamos afirmar que nuestros caminos son sus caminos. ¿Por qué? Porque estamos alineados a lo que Él piensa o a lo que Él decreta para que nosotros caminemos en ello. Entonces, de esta manera, nosotros debemos de decir, Señor, yo puedo ver un cuerpo tal vez con algún tipo de dolencia o algún tipo de adversidad. Puedo ver una circunstancia, una situación donde veo tal vez algún tipo de pobreza, pero tu palabra dice que yo me levantaré y que tú me guardarás del mal. Y en todo esto el nombre del Señor sea bendito. El nombre del Señor sea santo. Y de esta manera, pues, si yo puedo ser sano en esta área, yo puedo venir y poder orar por otros. Yo puedo venir y poder decirle a otros, mira, yo a lo mejor estoy en una situación muy parecida a la tuya. Pero aún así yo puedo decirte que vamos a salir adelante. Deja que yo ore por ti o permite que mi oración te dé la firmeza como me la ha dado a mí en todo momento. Y de esta manera nosotros empezamos a provocar que lo que nosotros pensamos o caminamos y va de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, tenga por seguro que nuestras oraciones van a ser escuchadas. Si algo le agrada a Dios es encontrar a un pueblo que tenga la seguridad que sus oraciones son escuchadas. El ejemplo fue Daniel. Daniel, él dice que aunque él tenía un amor y una pasión por Dios, él vivía en medio de una realidad que lo estaba hostigando, tratándole de cambiar su cultura, su alimentación, tratándole de cambiar su forma de pensar, y tenía muchos enemigos.
pero él se mantuvo firme como viendo al invisible. Y yo puedo imaginarme a Daniel doblando rodillas diciéndole, Señor, solo guárdame en medio de este ambiente, en medio de esta prueba, en medio de la situación que estoy atravesando. Y te puedo asegurar que Dios escucha la oración. Pasó con Daniel. Él dice que él, en medio de esta situación, él empezó a tener visiones y empezó a tener una carga y empezó a clamar por la gente. Y dice que como él no miraba la respuesta, encontró una respuesta de Dios por medio de un ángel que a los 40 días que él empezó orando, se acercó y le dijo de esta manera. Léalo ahí conmigo. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas. Repita conmigo, son oídas mis palabras. A él se le dijo, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras he venido. A causa de esa carga que tú tenías. Por supuesto que Dios escucha la oración. ¿Sabes cuál es el problema de muchos? Que empiezan a calificarse si son buenos cristianos o son más espirituales o tienen madurez o a lo mejor no, al pastor Chito sí lo escucha. Y usted, ¿por qué dice si tal vez conmigo? Dios escucha a todos. Toda la diferencia sigue en que uno tenga que tener un corazón, como dice aquí, dispuesto a entender con el corazón y humillarme delante de Dios, que Dios escucha. Y eso fue lo que Dios, llamémosle así, cautivó al ver a Daniel. Que él se dobló rodillas diciendo, Señor, tal vez tengo muchas debilidades, tal vez tengo alguna condición no perfecta para contigo, pero yo entiendo que tú amas al que se humilla. Y aquí me presento con un corazón humilde para que tú me escuches. Y tenga por seguro que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Pero al altivo dice que Dios ve de lejos. Señor amado, escucha mis palabras. Cuando el Padre empieza a darte a ti algún tipo de dirección, posiblemente tú dirás, pero ¿cómo? Yo he querido escuchar a veces la voz de Dios de humilde. Dicen que Dios habla como que estuviera hablando aquí, o Dios a veces habla por la Escritura. Ay, mira, dice la Escritura que Dios habla de muchas formas y Dios te puede dar dirección de muchas formas. Es más, hasta menciona la Escritura que Él mismo se manifiesta en la naturaleza. Claro que sí. Yo recuerdo en una oportunidad que yo íbamos con mi esposa a un lugar que se llama Cobán en Guatemala, íbamos con nuestro vehículo y estábamos ahí y de repente las luces de nuestro carro empezaron a fallar. O sea, de repente nos quedamos a oscuras, pues no entendíamos, se había desprendido un cable, pero íbamos de noche. Y para ajustes estaba lloviendo. Entonces, yo le dije al Padre, y ya estábamos por llegar, les faltaba una media hora. Gracias a Dios que estábamos muy cerca. Pero le dije, Señor, haz algo. Danos, Señor, una solución. Mire, lo más fácil hubiera sido me detengo el vehículo y me quedo ahí hasta que amanezca el otro día. O me voy muy despacio con el riesgo de un accidente. Pero usted se sorprendería
Pero cuando yo empecemos a seguir con Viti, empezaron a suceder algo sobrenatural. Empezaron a haber relámpagos, pero relámpagos delante y de larga duración. O sea, venía el relámpago y actualmente uno mira un relámpago y se va. No, aquí era un relámpago que se quedaba por trechos y yo podía ver mi camino. Y al rato otro relámpago. Fue algo sobrenatural. Ella, igual que yo, podemos dar fe de esto, pero nos asombró. ¿Cómo es que Dios puede dar dirección con algo como esto? Relámpagos. Y uno dice, pero es que usted, porque tal vez no me califique. Todos podemos escuchar la voz y Él nos puede hablar de una u otra manera. A veces yo he oído respuesta de Dios, Señor, ayúdame en esto. Y voy a algún lugar y de repente aparece una persona, inclusive no creyentes, hablándome de algo que es como que si me estuviera hablando de parte de Dios. Y eso me ha pasado un par de veces. Y tanto es así que me sorprendo. Digo yo, ¿y cómo supo? Pero es imposible. Pero ¿qué hay que hacer, Señor? Danos dirección. Bien, dice Jeremías capítulo 33, verso 3 de esta manera. Clama a mí y yo te responderé. Y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Clama a mí. Clama. Mire, hablamos de que la oración puede ser una oratoria, pero hay oraciones que salen de lo profundo en nosotros, con un clamor, con una súplica. Señor, te suplico. Y el Señor dice, al que clama yo le responderé. Y muchas veces Él revela, Él da dirección, inclusive a cosas inaccesibles, a cosas que no podemos tener acceso, que no conocemos, pero Él sabe que esa puerta es la que necesitamos. ¿Cuántas veces tú no me has oído desde esta plataforma o desde el servicio que yo te he dicho, si tú vienes y le dices al Padre, abre puertas o cierra la puerta, no te asombres que de repente en la nariz muchas veces vas a recibir un portazo de una puerta que tú creías que fuera la ideal. Pero si tú estás en Él, si tú lo has buscado, has clamado, solo puedes decir, Señor, ese fue mi clamor. Si tú me cerraste la puerta es porque tú tienes otra puerta por delante. Por eso es que lo más sencillo es decir, Señor, yo navegaré en tu río. Me dejaré llevar en la corriente para que seas tú quien dirija mi vida, creyendo en que tú tienes un destino favorable para nosotros. Bueno, pero si nuestra oración es así de efectiva o de eficaz, cuando nosotros pedimos con cierta fe, tenemos que saber, tal vez también comprender que hay algo que Dios demanda en nuestra oración. Acuérdese, nuestra oración es una arma y es estratégica. Como parte de esa pintura, tiene que tener un arte para usarla. Entonces, algo que yo he visto que mueve al Padre es cuando encuentra personas que utilizan sus palabras de su boca en favor de otros, que es como ponerse a la brecha, intercediendo por otros. Y un verso que me habla mucho de esto es Ezequiel. Escritor, profeta, cuando él declaró por parte de Dios de esto, el Señor hablaba y le decía, dile al pueblo de Israel que están atravesando tal situación. El tiempo de Ezequiel era cuando estaban en el cautiverio. Están atravesando tal prueba y aún no se levanta en medio de ellos alguien que clame
y que se ponga a la brecha por el pueblo para que yo escuche. Posteriormente sí sucede que se levantó alguien, pero dice él de esta manera, y es algo que el Señor nos muestra, que si tú te pones a la brecha por alguien más, Dios te va a bendecir. Dice aquí en Ezequiel 22:30, en esta versión parafraseada: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo. Hay otras versiones que dicen que se pongan a la brecha y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya. Pero no he encontrado a nadie. Debe ser, mire, pareciera una ironía que nosotros, sabiendo que tenemos a un Dios todopoderoso, poderoso es Él, como decía el canto, sabiendo que Él está a nuestro favor, sabiendo que Él inclusive manda estos seres angelicales llamados ángeles, valga la redundancia, a nuestro servicio para protegernos y bendecirnos, que nosotros no pongamos clamar o interceder por alguien más. Parece una ironía, sabiendo que tenemos todo esto a nuestro alcance. Algunos, tal vez por el, diría yo, a veces el mucho tunazo, o sea, el mucho golpe, hace que algunos pierdan la confianza, pierdan la seguridad de poderse acercar al trono de su gracia. Pero hoy yo te animo a que tú te levantes por otros. ¿Por qué? Porque tu oración puede mover montañas. Claro que sí, puede mover el brazo de Dios. Esto me hace recordar cuando Jonás, que le fue ordenado que fuera a decretar un fin, una fatalidad a la ciudad de Nínive. Y él no quiso ir porque dijo, ¿cómo les voy a declarar yo que van a morir? Pero al fin, usted ya sabe la historia, pues está la ballena o el ser, ser marino, que realmente es un leviatán, es el nombre del ser marino. Él dice que Jonás, cuando él ya les decretó que iban a tenían los días contados, dice la escritura que este pueblo, alguien de todos se dio cuenta que se estaban escuchando la voz de Dios. Entonces dice que el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. O sea, él decretó un ayuno. No pasten ni beban agua. Cúbranse de cilicio, o sea, cúbranse como de este polvo de decir, por mi culpa, yo me arrepiento. Y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Y miren lo que sucedió. Y dice la escritura que Dios vio sus acciones y Dios vino y se retrajo. Él vino y dijo, no destruiré Nínive. Claro que Dios hay en la escritura amonestación del que se aleja, pero son como advertencias diciéndole, si tú te alejas te va a suceder esto. Pero aquel que se arrepiente de su mal camino, como estos que clamaron. Yo puedo imaginarme ese clamor con fuerza, es como que sale de su interior como un grito. ¡Ayúdame! Hoy el Señor te quiere escuchar.
Pero él dice, no te he escuchado con fuerza. No he escuchado que tengas un clamor. Creo yo que te he escuchado porque oras y me dices que a veces y te pones en una posición que dice, bueno, si es la voluntad de Dios, Él me va a sacar de esto. No, Él te dice, tú no eres un mártir. Ay, Sanchito, no. Él lo que quiere es que tú te pongas a la brecha y clames. Porque si hay algo que está atravesando tu vida, puede ser que esto afecte a alguien más. Y en el nombre del Señor nosotros podemos ser libres de esto. Y si tú ves que no viene respuesta, pues te puedo asegurar que el clamor constante Dios lo escucha. Esto sucedió, esto lo declaró el mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo declaró que cuando Él declaró esto. Si ustedes quieren el favor de Dios para sus vidas, sean como esta viuda que se acercó al juez y le pidió algo. Y que el juez vino y dijo, esta mujer cómo me molesta, pero él dijo que él se abstuvo de apoyarla porque la menospreció. Pero por cuanto esta mujer iba diariamente, continuamente, vino el juez y dijo, mejor le hago justicia, porque si no, no me la saco de encima. Entonces viene el Señor y dice, después de esta anécdota que les digo, y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Bueno, mira, aquí lo único que te puedo asegurar es, si tú no ves respuesta en algún clamor, no desesperes, sigue clamando. Es que Dios se acuerda. Mire, si Él se acordara por qué Jesús mismo dijo esto, y no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Yo a veces tengo oraciones que por alguna persona que continuamente, y sigo creyendo que Dios los va a rescatar de esa atadura, pero sigo clamando. Mal haría yo decir, no, si Dios se acuerda, entonces con una vez que ore es suficiente. Por supuesto que Dios conoce muchas cosas. Es más, dice que Dios otorga los deseos del corazón. Hay oraciones que aún no han salido de tu boca y Él ya las está respondiendo. Pero muchas veces Dios espera que tú te mantengas firme, porque aquel que está clamando día y noche sabe que la respuesta vendrá. Entonces Él dice, ¿cómo no voy a dejar de responder a la fe de esta persona? ¿Cómo no voy a dejar de clamar? ¿Cómo no voy de responder? A Jesucristo le pasó con sus discípulos. Dice que había un muchacho con un espíritu inmundo, estaba pero endemoniado, y cuando se los llevaron a los discípulos, ellos no pudieron con el espíritu inmundo. Y ellos estaban muy asombrados porque ellos hicieron lo que vieron a su maestro hacer. Y el Señor les dijo de esta manera. Jesús reprendió al demonio y salió de él. Y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Él les dijo, por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza,
Diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada será imposible. Pero es interesante porque dice aquí, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ¿sabes qué veo yo aquí? Que hay situaciones donde necesitamos, cuando tú no ves la respuesta, Señor, pero ¿por qué no pudimos ver la respuesta en este momento? Entonces Él te dice, porque hay géneros, y el género aquí podría ser la incredulidad, que no salen si no es con oración continua, una oración de día y de noche, una oración que esté dispuesta a creer y decir, Señor, yo me mantengo firme creyendo que tú me librarás, que tú librarás a mi hermano o a mi familia o a mi compañero de esta situación. Y si es necesario también ayuno, yo me estoy dispuesto a entrar a un proceso de ayuno por él. Aleluya. Esto me lleva a pensar en otro tipo de oración. David, él vino, y ya estoy por terminar. David vino y él dice que él hizo algo indebido. Él vino y censó a su ejército. Como diciendo, miren lo que he logrado al ejército y al pueblo. Y dice que la persona, uno de los consejeros le dijo, pero no dice la escritura, no dice la palabra que cuando uno pide consejo tiene que presentar una ofrenda al Señor para hacer meritorio a Dios de los logros del crecimiento que uno tiene. Y ahí David dijo, tal vez él no le tomó importancia. En el momento que no le puso importancia, dice que vino una plaga sobre ese lugar. Pero tremenda, que en pocos días empezó a haber una mortandad terrible. Entonces David vino y dispuso, ¿qué hago? Y dice que el sacerdote le dijo, presenta una ofrenda de paz. Y es interesante porque la escritura dice de esta manera, segunda Samuel 24:25. Y ahí edificó David un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. Entonces, tú dirás, ahora va a pedir dinero. No. Cuando habla de una ofrenda de paz, habla de una ofrenda de ponerme a cuentas con el Señor. Y habla un holocausto, habla un sacrificio que estoy dispuesto a presentar para ponerme a cuentas con Dios. Entonces, tu oración y tu clamor siempre deben de estar acompañados con aquel compromiso de poderle decir al Padre, déjame presentarme delante de ti como una ofrenda. Por ejemplo, alguien que presentó una ofrenda de paz que reconcilió al Dios Todopoderoso con la humanidad fue Jesucristo. Él se hizo una ofrenda de paz, de reconciliación. Él presentó su cuerpo como un sacrificio. Entonces, Dios también se conmueve cuando escucha que alguien está dispuesto a presentar una ofrenda que puede ser un pacto de oración, puede ser una vida de santidad, puede ser un tiempo de dedicarme para buscarlo más a Él en su palabra o en comunión con los hermanos. Pero que tú puedas declarar con tu boca, Señor, déjame presentar en un altar mi vida para que tú escuches y que sea, Padre mío, detenida todo tipo de mal, todo tipo de obstáculo, todo tipo de situación adversa en mi vida. Entonces el Padre va a descender. Y para terminar,
que este verso lo usé la semana pasada en el servicio de la semana pasada, cuando el ángel se acerca, cuando Pedro dice que estaba encadenado y estaba en medio de guardias, y que el ángel llega, pero le sorprende que el ángel se le apareció, un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Hoy yo sé que hoy se van a soltar cadenas de algunos que han tenido esa arma preciosa, esa arma secreta, esa arma poderosa en Dios. Y hoy van a ser libres para poder entrar a los lugares celestiales. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo te pido, bendice a cada uno de los que están aquí y que se levanten como guerreros para ti. Y hoy tú puedas decir que puedo entrar en confianza, como dice Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hemos hecho. Padre mío, en el nombre de Jesús, provoca que hoy mi hermano, mi hermana o aquel que me esté escuchando tenga hoy libertad de entrar al lugar santísimo en confianza para pedirte. Y que tú pongas tu voluntad en nuestro corazón. Y sabemos que aquel que nos oye, tú sabemos que tú nos oyes por cuanto hemos entrado con un corazón humillado. Hemos entrado con una ofrenda. Hemos entrado, Señor, con una actitud, Señor, de rendición. Tú obrarás. Posiblemente tú dices: mire, yo he orado y no he oído respuesta. No he tenido la respuesta que he deseado del Señor. ¿Qué dices si hoy le pides al Señor: Señor, vuelve a encender en mí esa pasión, ese deseo de romper toda cadena que me tiene atado, que no he podido ser ese soldado, ese guerrero que utilice el arma esta que tú has dejado? En el nombre de Jesús, si tú eres uno de esos, ahí donde estás, solo acompáñame con esta oración y di conmigo: Dios mío. Repite ahí conmigo: Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Mi Espíritu Santo, ven a mí. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, bendice, Señor, a mi hermano, a mi hermana, y desde ya te ruego que seas tú, Señor, quien escuche su clamor, su oración, y muéstrale que tú le escuchas de alguna manera. Que hoy podamos presentarnos delante de ti con algo para decirte: Señor, te rendimos mi vida, te rindo todo lo que soy. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios me los bendiga y a ser soldados de Jesucristo, y te espero en el discipulado. Bendiciones los miércoles.